tabla nueva, después vamos a ir viendo la definición. Pero vamos a buscar en la palabra la kenosis de Dios, que está en Filipenses 2. Si me acompañan. Cuando leamos Filipenses 2, del 5 al 8, podemos decir que es la kenosis. Kenosis. Y dice así la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Quédense ahí en Filipenses 2, del 5 a 8. Y comienza este versículo diciendo: haya pues en vosotros este sentir. En el verbo latino dice que sentir es ir hacia adelante, tomar una dirección. Esto es nuestro mayor ejemplo. Él es el mayor ejemplo de ir hacia adelante, de cumplir un propósito divino que fue el salvar a la humanidad del pecado. Y nosotros, Pablo nos dice, hermanos en Cristo Jesús, haya este sentir. Y la pregunta de esta mañana sería la pregunta de nuestro Señor para la congregación, para nuestros hermanos en Cristo: ¿cuál es el sentir? ¿Cuál es tu sentir? ¿Cuál es tu dirección? Pablo decía, como buen consejero de Dios, que nuestra dirección sea el sentir en Cristo Jesús. Y realmente, como habíamos dicho, que nuestro Señor Jesucristo ha cumplido el propósito divino, el plan eterno, en la salvación a la humanidad. Y Él no se distrajo. El enemigo, claro que sí, lo quiso distraer en medio de las tentaciones, lo tentó, y Él realmente, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, pudo vencer toda tentación. Nosotros, a través de la sangre de su Hijo Cristo Jesús, podemos vencer toda tentación. Es posible, hermanos. Lo único que tenemos que tener es esa dirección hacia Dios. No podemos ir a la dirección que nos parece a nosotros, sino que ir a la dirección de Dios. De esa manera, yendo por ese camino, vamos a poder vencer cualquier tentación. Y hay veces que no podemos cumplir, sentir lo que el Señor quiere para nuestras vidas, porque estamos muy ocupados. Estamos detrás de un montón de cuestiones, y nos pasa, pastor, tenemos un montón de cuestiones por resolver todavía a nivel familiar, a nivel económico, a nivel de trabajo. Pero el Señor nos pide que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas las cosas van a ser añadidas. Estamos impulsados por las exigencias de la vida, y no nos damos cuenta de que Dios siempre tiene un propósito mayor para cada uno de nosotros. Son muchas las exigencias. Hemos aprendido que a nivel terrenal, en este plano terrenal, tenemos un montón de exigencias, tenemos un montón de cargas, pero que Dios tiene un propósito mayor. Por eso mismo, quiero llevar a ustedes a que hoy podamos seguir estudiando esta palabra, kenosis. La vamos a nombrar varias veces para que se recuerden. Nosotros, si llegamos a cumplir el propósito de Dios, todas las cosas se van a nivelar. Realmente nosotros estamos diciendo que si nosotros cumplimos el propósito divino, va a haber efectos, se van a ver los efectos en nuestro trabajo, en nuestra
familia, en nuestras vidas personales, en nuestra psiquis. A veces estamos tan desorientados, hermanos, de que no sabemos para dónde ir. Así que si nosotros verdaderamente, y nos ponemos las pilas, como diría, y buscamos el propósito que Dios tiene para nuestra vida, Él ordena todo. Dice que para llevar semejante acción, cuando el Señor dice, haya pues en nosotros este sentir, para llevar semejante acción, en Filipenses 2 dice que hay que despojarse. En primer lugar, vamos a ver en esta mañana 3 cuestiones muy importantes. Primero, hay que despojarse. Y despojarse dice que requiere, este es un verbo transitivo. Requiere de un objeto o de una acción, y de una acción. Para despojarme tiene que haber una acción, pero también algo o alguien. Hay que renunciar a algo, despojarse, podríamos decir desvestirse, sacarse, quitarse. Significa que hay algo de lo que nosotros podemos tener que tenemos que deshacernos. Algo que debe eliminar, que se debe eliminar de nuestra vida. Por eso la nueva versión internacional dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Por eso, para poder llevar a esta actitud, tenemos que despojarnos. Y en un tiempo, Liliana Farina nos había dicho, y no hace mucho, que una de las formas también de despojarse es no estar tan prisioneros de las deudas. A mí me retocó. Nosotros tenemos un compromiso, ya falta menos para pagar el auto, pero muchas veces eso también te frena a cumplir propósitos divinos. Dice que hay que hacer desaparecer radicalmente algo. Muchas veces tenemos algo como prioridad número 1 antes del Señor. Hay que resolver algún asunto. Hay asuntos intrafamiliares, con algún hermano. Bueno, tratar de despojarse de ese peso, de esa incomodidad. Hay que hablarlo. Hay que tratar de llegar a un acuerdo. Es como decir que mi negocio, para el tiempo que se viene ahora, vamos a comenzar con la liquidación. En todos los negocios están liquidando. Ya este año me llamó la atención que empezaban a liquidar antes de que comenzara el invierno, por las pocas ventas. Pero realmente nosotros a veces hay que decir qué sirve y qué no sirve en nuestra vida. ¿Qué es lo que, Señor, querés para mi vida? ¿Qué es lo que va a tener la trascendencia eterna? ¿Qué es lo que vale la pena para vos? Y que me lo muestre. Y el Señor seguramente te va a mostrar. Muchas veces, por eso estamos hablando de que Cristo ha llevado un propósito divino que es salvar a la humanidad. Y dice que nosotros somos diferentes. Todos acá somos diferentes. Y a mí me hace acordar una imagen que había visto. Vasijas altas, vasijas cortitas, de diferentes tamaños, diferentes vasijas. Todos podemos ser de esa forma, diferentes formas, pero también cumplimos propósitos diferentes. Cada uno de nosotros, al ser diferente, Dios tiene un propósito diferente. Lo importante es que nosotros podamos encontrar ese propósito. Y si ya lo sabes, quizás puede ser que lo haya frisado. El otro día, ayer hablábamos con Ricardo y Martín de que el freezer, está frizando la mercadería que ponemos dentro, pero se puede cambiar a congelador. Bueno, ¿y qué pasa? Habíamos puesto gaseosas y las dejamos al lado de la estufa anoche para que se vayan descongelando. Algunas se descongelaron y otras no. Bueno, así nos pasa a nosotros. Tenemos que cambiar de estado. De un estado sólido, de freezer, de endurecimiento, a un estado líquido. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que por nuestro interior, ¿qué correrán? Ríos de aguas de vida. Muchas veces, por nuestras actitudes y nuestra forma de ser, se congela el río. Queda ahí, bien congelado, como el glaciar. Y nosotros tenemos que
que el Espíritu del Señor corre, que se manifieste en nuestras vidas, haciendo que Él haga un obrar perfecto. El Señor no falla, hermanos, el Señor no es mentiroso. Si vos estás realmente en este lugar, buscando al Señor, realmente diciendo, Señor, quiero más de vos, el Señor no te va a fallar. Él es 100%. Realmente Él no falla. Así que confía en el Señor, descongelar, salir del freezer espiritual. A veces hay que hacer, suspender un desarrollo de algo, hay que cancelar un viaje muchas veces. Dijimos que muchas veces en el tema de despojarse hay que ayudar a los hermanos y hay que ayudar a las personas. Hay tanto dolor, tantas situaciones penosas, tenemos que enfatizar como hijos de Dios, tenemos que entender por qué está pasando lo que está sucediendo. Porque solamente en Él vamos a tener esa victoria y esa salida. Por eso mismo, Juan, el profeta Juan, en Lucas 3:11, decía, y respondiendo les decía, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Acá dice, el que tiene 2 camisas, ahí pensó el pastor, que todavía usa camisas, debe compartir con el que no tiene ninguna. Le contestó Juan, el que tiene comida debe hacer lo mismo. Tantos versículos bíblicos que hablan de despojarse. Dice, más adelante en Filipenses, podemos leer Filipenses 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Por eso, el consejo de Dios esta mañana, en primer lugar, tengo que despojarme para tener esa actitud, para imitar la actitud que tuvo Cristo. El segundo punto de esta mañana es tomar forma de siervo. Recuerden Filipenses 2:5. Y el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Dice, esto correctamente indica que significa la misma naturaleza de Cristo antes de llegar a ser humano. Esto puede sonar extraño para nosotros, porque dice, ¿cómo podemos tomar forma de siervo? Y la palabra forma viene de dar forma, es un proceso, es una figura, es ser imagen de Dios, tomar la forma, parecerme a Cristo. O sea que el segundo paso de esta mañana primero es despojarse y después que podamos tomar esa forma de siervo. Y el tercer paso, hermanos, dice vamos a volver a leer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló. ¿Qué palabra? El tercer paso para buscar, vivir y tener esa dirección de Dios es la humildad. ¿Qué dice el Señor? El Señor resiste a los soberbios. Aquel que se crea ser alguien más, los resiste. Quiere el Señor que imitemos esa humildad. Dice que humildad significa aceptar y reconocer la condición de lo que soy. Cómo estoy y he hecho. Tenemos que reconocer quién soy, cómo estoy y he hecho. Dice
dice con respecto a lo que Dios dice que debería hacer, estar y hacer. ¿Cómo me encuentro delante de la voluntad del Señor? Cuando abro la palabra, que podamos tener esa humildad, Señor, y esa sinceridad. El Señor tiene perdón. El Señor manifiesta su misericordia para nuestras vidas, hermanos. Todo puede ser reconstruido en nuestras vidas. Todo. Pero si verdaderamente nos demostramos humildes y sinceros, diciéndole al Señor, así estoy. Y vamos a leer Lucas. Yo había notado, me olvidé la cita, pero es Lucas 2 me parece. Y si no me ayudan. Sí. No, Lucas 25. Me había olvidado de la cita. Lucas 25, 42. No importa, yo se los leo y después me lo googlean y qué Lucas era. Y a ver si esto, no creo. Lucas. No. Bueno, está en Lucas, después le paso bien la cita, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. O sea, le dice Jesús al Padre que pase de él ese dolor, ese sufrimiento. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir que esto está difícil? Seguirte, Señor, está re difícil. No es tan fácil seguir al Señor. Es renunciar, es despojarse, es humillarse. ¿Cómo nos cuesta humillarnos? Y es negarse a uno mismo. Por eso el Señor, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Dios, pasa de mí esta copa, dice el 43, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Yo estoy segura, hermanos, de que ustedes, cuando se encuentren en problemas y en dificultades y vean y se sientan desanimados, los ángeles del cielo los fortalecen. El Espíritu Santo de Dios que está dentro de ustedes los fortalece. Busquen al Señor de esa manera sincera, que el Señor realmente hace algo maravilloso para cada uno de nosotros. Dice Efesios 4, 24, 27. Si alguien lo encuentra y lo quiere leer en voz alta, Efesios 4, 24 al 27. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad y la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aireaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al viento. Amén. Por eso volvamos a Filipenses 2, que yo dije, es la kenosis de Dios. ¿Qué quiere decir kenosis? Se refiere al hecho de vaciarse. ¿De vaciarse de quién? De nosotros. De todo lo pecaminoso, de todo lo que realmente a Dios no le agrada. Y poder vivir en dirección a su voluntad. Por eso, una vez que nos vaciamos, podemos cumplir el propósito del Señor. Y algunos versículos para ir terminando, hermanos. Dice que algunas veces podemos estar tan ocupados, como lo había dicho, que nos olvidamos de cumplir los propósitos. Pero con respecto a los propósitos, Dios tiene un propósito para todo el mundo, como habíamos dicho. Todos tenemos diferentes propósitos. Y en Éxodo 9:16, si alguien lo quiere leer, Éxodo 9:16,
que a la verdad yo te he puesto para mostrarte en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Amén. También el Señor, Él plantea en nuestras vidas que el propósito de Él no puede ser estorbado. Podemos leer en Job 42:2. El que lo encuentre lo puede leer. Vamos a leer en este pasaje que el propósito de Dios no puede ser estorbado. Cuando Él dice que lo hará, lo va a hacer. Nadie puede cambiar el propósito de Dios, ni vos mismo podés cambiar el propósito que Dios tiene para tu vida. A veces parece que se cierran las puertas, pero no hay ningún hombre que pueda cerrar esa puerta para cumplir el propósito de Dios. ¿Alguien tiene Job 42:2? Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Amén. También vamos a ver que el propósito de Dios es lo que prevalece. Está en Proverbios 19:21. El que lo quiera leer, Proverbios 19:21. Decimos que nuestras vidas son como una neblina, pero dice que los propósitos de Dios se pueden cumplir en varias generaciones. También tenemos que pensar en nuestra familia como que va a cumplir el propósito divino, nuestra herencia. No tenemos que pensar solamente en que el propósito termina y acaba nuestra vida, sino que tenemos un linaje, una herencia en el Señor que va a seguir cumpliendo propósitos. ¿Quién quiere leer Proverbios 19:21? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. Amén. El propósito del Señor prevalece. Cada persona nace con un propósito. Proverbios 20:5. Podemos ver en esta mañana que la influencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes nos da una idea en sus propósitos para nosotros. No estamos solos, lo vamos a llevar a cabo porque tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Quién puede leer Proverbios 20:5? Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Amén. Entendidos en sus propósitos, podríamos decir. Dios cumple su propósito a los creyentes. Vamos a buscar Filipenses 2, del 12 al 13. Estábamos en Filipenses 2, del 12 al 13. El que lo quiera leer. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra, así en el querer como en el hacer, por su buena voluntad. Amén. No hay que agregarle ninguna palabra a su texto. Amén. Dios tiene un propósito mayor al salvarnos. Vamos a leer 2 de Timoteo 1:9. Este es el último versículo. 2 de Timoteo 1:9. ¿Quién lo lee? Que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a vuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual no es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Propósitos perfectos. Y nosotros imperfectos. Sabemos eso, ¿cierto? ¿Cómo podemos cumplir personas imperfectas los propósitos perfectos de Dios? Teniendo el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Se despojó, se vació. Vaciarse quiere decir la kenosis. Quiero que eso pase en mi vida. Quiero vaciarme de lo que no sirve, de lo mundano, de lo imperfecto. ¿Sabéis, Señor, que yo soy imperfecta?
pero quiero que tú obres a través. Y también humillación, esa humillación que Cristo tuvo, bajando del cielo, haciéndose semejante a hombre, sin pecado, pero haciendo la voluntad divina, porque el hombre no entiende. El hombre siempre necesita ver para creer.